Bienvenidos al curso de unidades de medidas de almacenamiento de información. Este curso ha sido creado con el objetivo que usted pueda realizar ejercicios de conversión entre unidades de medidas de almacenamiento de información. Vamos a iniciar desde los ejercicios más sencillos hasta llegar al desarrollo de problemas que realmente son complejos. Le invito a que desarrolle este curso de principio a fin y de esta manera usted llegue a su salón de clase en modo experto. Pues bien, aquí tengo en pantalla la tabla de contenido de este curso. Lo he dividido en 4 partes. La primera parte es teórica para comprender qué son las medidas de almacenamiento de información desde el punto de vista teórico. En segundo lugar, vamos a iniciar a realizar ejercicios de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Ejercicios sencillos. En la tercera parte de este curso, vamos a desarrollar problemas de conversión entre unidades de almacenamiento de información y en cuarto lugar, vamos a desarrollar preguntas de opción múltiple con única respuesta. Preguntas que pueden salir en algún parcial que su docente le vaya a hacer de esta materia. Bienvenidos a una nueva clase. Para hacernos a una idea de qué son las medidas de almacenamiento de información, tengo aquí 2 ejemplos de unidades de medidas. Las primeras son estas, las medidas de longitud, las cuales nos permiten medir la distancia entre 2 puntos. Aquí iniciamos desde el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Por supuesto que hay más, pero quise dejar hasta aquí que son las más conocidas. Y en esta parte de acá tenemos las medidas de masa. Estas nos permiten determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo e inician desde la más pequeña, que es el miligramo, el centígramo, decígramo, el gramo, el decágramo, el hectógramo y el kilogramo, que es el más conocido. Hay más, pero lo dejamos hasta aquí, teniendo en cuenta que esas medidas son las más conocidas. Con lo anterior ya nos vamos haciendo una idea de qué son las medidas y entramos al concepto de qué son las medidas de almacenamiento de información. Las medidas de almacenamiento de información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio usado o disponible hay en una unidad de memoria. Se le llama medida de almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. También se puede decir que una medida de almacenamiento es aquella práctica que se realiza con el interés de optimizar el rendimiento y aprovechar todo el espacio que existe dentro de una unidad. Para comprender de una manera gráfica este concepto, el cual dice que las medidas de almacenamiento de información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio usado o disponible hay en una unidad de memoria. Vamos a ver de manera real qué es lo que nos dice estas 2 líneas. Aquí en mi PC hay 2 discos, el disco C y el disco D. Al dar clic derecho sobre el disco C, propiedades, sale este cuadrito y aquí tenemos la siguiente información. La capacidad de ese disco es de 222 GB. El espacio usado hasta el momento son 193 GB y el espacio disponible solo 29,7 GB. El disco D es un disco mucho más grande, de 464 GB, espacio usado 132 GB y el espacio disponible 332. ¿Cómo sé la cantidad de espacio disponible y espacio usado? Gracias a las medidas de almacenamiento de información. En este caso, el disco C y el disco D nos bota la información en gigabytes, teniendo en cuenta que son discos con gran capacidad de almacenamiento. Y aquí, en este segundo párrafo, hay algo muy interesante, el cual dice: también se puede decir que una medida de almacenamiento es aquella práctica que se realiza con el interés de optimizar el rendimiento y aprovechar todo el espacio que existe dentro de una unidad.
He señalado aquí la palabra práctica y acentuado lo que les acabo de leer, teniendo en cuenta lo siguiente. En el disco C tengo 29,6 GB. ¿A qué práctica se refiere el párrafo que acabamos de leer? Que esta información me sirve a mí para tomar decisiones. Si solo tengo 29,6 GB y manejo bastante información de archivo, entonces debo ir desde ya preveyendo otro disco o una unidad donde pueda copiar información para reservarla y de esta manera este disco siga teniendo espacio disponible para poder trabajar. Por eso se llama práctica, porque permite tomar decisiones. Aquí tenemos entonces las unidades de medida de almacenamiento de información más usadas. La más pequeña es el bit, luego seguimos con el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Hay unas que son mucho más grandes que las que están aquí, sin embargo tengo aquí las que son más usadas. Cada una de estas tiene un símbolo. Por ejemplo, cuando vimos la capacidad de almacenamiento del disco C y el disco D, se medía en gigabyte, el cual se expresaba en el símbolo o sigla GB. Y respecto a la relación, un bit es la unidad de medida de almacenamiento la más pequeña. Un byte está conformado por 8 bits. Un kilobyte lo conforman 1024 bytes. Un megabyte está conformado por 1024 gigabytes. Un gigabyte está conformado por 1024 megabytes y un terabyte está conformado por 1024 gigabytes. Para entender de una manera gráfica estas medidas que les acabo de mostrar, tengo aquí entonces lo siguiente. Gráficamente podríamos decir que un bit es un carácter, una B. Un byte está conformado por 8 bits, 8 caracteres. La palabra vacación tiene 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un kilobyte vendría a ser un párrafo, este que está aquí. Un megabyte podría ser varias hojas escritas, estas que están aquí. Un gigabyte viene a ser ya un libro completo y un terabyte es una biblioteca de libros grandísima. A continuación vamos a ver la segunda parte en donde empezaremos a desarrollar ejercicios de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Para realizar conversiones entre medidas de almacenamiento de información, vamos a tener en cuenta esta imagen que usted ve aquí en pantalla. Aquí están organizadas todas las unidades de almacenamiento de información, desde la más pequeña hasta la más grande, en orden ascendente. Empezamos por el bit, byte, gigabyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Nosotros podemos convertir unidades pequeñas a unidades grandes y podemos convertir unidades grandes a unidades pequeñas. Siempre que vamos a convertir desde unidades pequeñas a unidades grandes, debemos dividir. Y cada vez que vamos a convertir unidades grandes a unidades pequeñas, entonces debemos multiplicar. Por esa razón, he hecho aquí esta línea con una flechita hacia arriba, la cual indica que hay que dividir. Y esta línea con flechita hacia abajo significa que debemos multiplicar. Miremos dos ejemplos. Si tengo X cantidad de bits y las quiero convertir en bytes, bits es una unidad de medida pequeña, bytes es más grande. Entonces, para convertir bits a bytes, debo dividir por 8. Ahora, si quiero convertir X cantidad de bits a gigabytes, tomo la cantidad de bits, la divido por 8 y tengo el resultado en bytes. Este resultado lo divido por 1024 y entonces tendré el resultado expresado en gigabytes. Ahora hagamos un ejemplo en donde convirtamos unidades de medida grandes a pequeñas. Tengo X cantidad de terabytes
y las quiero convertir en megabytes. Tomo la cantidad de terabytes, la multiplico por 1024 y obtengo el resultado en gigabytes. Este resultado nuevamente lo multiplico por 1024 y tendré el resultado en megabytes. De esta manera es como nosotros podemos convertir unidades de medidas de almacenamiento de información de pequeñas a grandes o de grandes a pequeñas. Vamos a realizar entonces el ejercicio número 1, el cual dice así: convertir 100 bytes a bits. Bytes está aquí, bits está aquí. Tengo 100 bytes y los voy a pasar a bits. De una medida grande a una pequeña debo multiplicar. Entonces la operación a hacer es la siguiente: 100 bits por 8 igual. Este es el planteamiento. Ahora sí hago la operación. 100 por 8, un total de 800 bits. Eso indica que 100 bytes equivalen a 800 bits. Ejercicio número 2. Convertir 40 millones de bytes a megabytes. Bytes está aquí, megabytes está acá. De una medida pequeña a una medida grande. ¿Qué debo hacer? Dividir. El planteamiento es el siguiente: 40 millones dividido para 1024. Realizo la operación. Este resultado ya está expresado en gigabytes. Ahora el resultado que obtuve debo multiplicarlo por 1024 para llegar a megabytes. Entonces el planteamiento es el siguiente: 39.063 gigabytes dividido para 1024. Ahora sí realizo la operación. 38,1 megabytes. Explico lo que hice aquí. Tomé los 40.000 bytes que se ubican aquí y los dividí para 1024 y obtuve el resultado en gigabytes. Este resultado. Luego tomé este resultado y nuevamente lo dividí para 1024, que está aquí, y obtuve el resultado en megabytes, este que está aquí. Ejercicio número 3. Convertir 100.000 gigabytes a gigabytes. Como voy a convertir a una medida más grande, debo dividir. El planteamiento es el siguiente: 100.000 gigabytes dividido para 1024. Ahora sí realizo la operación. Obtengo un resultado de 97,7 megabytes. Ahora sí, este resultado nuevamente lo divido para 1024 y obtendré el resultado en gigabytes. Este es el planteamiento. Y aquí va la operación. 100.000 gigabytes equivalen a 0,1 gigabytes. Los 100.000 gigabytes los dividí para 1024 y obtuve el resultado en megabytes. Luego, nuevamente dividí para 1024 y obtuve el resultado en gigabytes, que está aquí. Ejercicio número 4. Convertir 10 gigabytes a gigabytes. Utilizaré las mismas dos medidas, esta vez a la inversa. De una unidad de medida superior, convertir a una unidad de medida inferior. Para eso debo multiplicar. El planteamiento es el siguiente: 10 gigabytes por 1024. Tengo un resultado de 10.240 megabytes. Y continúo porque debo llegar a gigabytes. Voy aquí. Entonces nuevamente este resultado lo multiplico por 1024. Y aquí está el resultado. He convertido 10 gigabytes a gigabytes. Lo primero que hice fue esto: convertir las 10 gigabytes que están aquí a megabytes. Luego este resultado,
Lo multipliqué nuevamente por 1024 aquí y obtuve el resultado en gigabytes. Aquí está. Continuamos con el ejercicio número 5. Convertir 6 gigabytes a bytes. Gigabytes está en la parte de arriba y los voy a convertir a bytes, que está acá abajo. De una medida superior a una medida inferior debo multiplicar. Vamos con el primer planteamiento. 6 gigabytes por 1024. El resultado que me dé aquí lo expresaré en megabytes. Tengo entonces 6144 megabytes. Voy aquí. Nuevamente debo multiplicar por 1024 para obtener el resultado en gigabytes. El planteamiento sería el siguiente. Ahora realizo la operación. 6144 megabytes por 1024. Me da un total de 6.291.456 gigabytes. Con esta operación llegué aquí. Ahora sí debo hacer lo último, que es multiplicar por 1024 para llegar a bytes, que es lo que pide el ejercicio. El planteamiento es el siguiente. 6.291.456 gigabytes por 1024. Esta es la operación. Me da un total de 6.442.450.944 bytes. Ejercicio número 6. Convertir 16.480.000 megabytes, que están aquí, a bits, que están acá abajo. Lo primero que debo hacer es pasar estas megabytes a gigabytes, después las paso a bytes y por último las pasaré a bits. De esta manera entonces he convertido a bits. Vamos a realizar el último ejercicio de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Ejercicio número 7. Convertir 798 millones de bits a gigabytes. Desde bits a gigabytes. Unidad de medida inferior a una superior, debo dividir. Vamos entonces a realizar el primer planteamiento. 798 millones de bits dividido para 8. El resultado estará expresado en bytes. La operación es la siguiente. Tengo 99.750.000 bytes. Ahora estos bytes que están aquí los convertiré en gigabytes. El planteamiento es el siguiente. No dividiré por 8 porque ya lo hice. 8 siempre es cuando vamos a pasar de bits a bytes o bytes a bits, sino que en esta ocasión dividiré por 1024 porque este número ya está expresado en bytes y debo pasarlo a gigabytes. Aquí entonces está el planteamiento y ahora sí realizaré la operación. Tengo entonces 97.412,1 gigabytes. Ahora debo convertir estas gigabytes en megabytes. Este es el planteamiento a realizar. 97.412,1 gigabytes dividido para 1024. A continuación, la operación a realizar. Tengo entonces 95,1 megabytes. Lo último que me resta es convertir estas megabytes, estas que están aquí, en gigabytes. El planteamiento es el siguiente. Y esta es la operación. Tengo entonces 0,1 gigabytes. Vamos a ver qué nos planteaba el ejercicio. Convertir 798 millones de bits a gigabytes. Bits se ubica acá abajo. Lo primero que hice fue pasar esta cantidad de bits a bytes aquí. Luego pasé los bytes a gigabytes aquí. Luego pasé estos gigabytes a megabytes aquí.
Y por último, los megabytes los pasé a gigabytes aquí. En esa tercera unidad vamos a solucionar problemas de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Vamos a desarrollar el ejercicio número 8, el cual dice de la siguiente manera. Tengo 50 archivos de 124 megabytes cada uno. ¿Puedo grabarlos en un DVD de 4 gigabytes? Vamos a ver si se puede o no se puede. ¿Qué unidades de medidas de almacenamiento de información se encuentran en el enunciado? Aquí tenemos megabytes, voy a señalarlo de una vez, y acá abajo tenemos gigabytes. Para poder dar respuesta a este problema, lo primero que yo debo saber es cuánto pesan los 50 archivos de 124 megabytes en su totalidad. Para eso debo hacer la siguiente operación: multiplicar los 50 archivos por 124 megabytes. Vamos a ver qué resultado nos da. Al multiplicar los 50 archivos por 124 megabytes, que es lo que pesa cada uno, tengo un total de 6200 megabytes. Ahora, este resultado que me dio aquí en megabytes, debo pasarlo a gigabytes. Entonces, como debo convertir de una medida inferior a una medida superior, debo dividir. Y la operación y resultado queda de la siguiente manera. Tomo 6200 megabytes y las divido por 1024, tal como lo menciona nuestra gráfica, y el resultado es 6,1 gigabytes. Vuelvo al planteamiento del problema, el cual dice de la siguiente manera. Tengo 50 archivos de 124 megabytes cada uno. ¿Puedo grabarlos en un DVD de 4 gigabytes? Aquí vemos que no se puede, porque los 124 archivos pesan 6,1 gigabytes y la capacidad del DVD es solo de 4 gigabytes. La respuesta entonces a este problema quedaría así. No, los 50 archivos no se los puede grabar en un DVD de 4 gigabytes porque estos pesan 6,1 gigabytes. Se requiere 2,1 gigabytes de espacio adicionales. ¿De dónde sale este 2,1 gigabytes? De restarle a 6,1 gigabytes, que es el tamaño total de los 50 archivos, le restamos 4 gigabytes. La diferencia es 2,1. Entonces, de esta manera hemos desarrollado el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. ¿A cuántos CDs de 700 megabytes equivale un disco duro de 1 terabyte? En otras palabras, en 1 terabyte, ¿cuántos CDs de 700 megabytes hay? Vamos a ver. Entonces aquí en el problema tenemos megabytes, lo señalo, y también tenemos terabytes, que está acá arriba. Lo que debo hacer aquí es pasar 1 terabyte a megabytes y luego ya puedo saber cuántos CDs de 700 megabytes hay en 1 terabyte. Para eso realizaré la siguiente operación. 1 terabyte, que está aquí, por 1024 es igual a 1024 gigabytes. Ahora, este resultado, que ya está expresado en gigabytes, debo pasarlo a megabytes. Para eso debo multiplicar este 1024 por 1024, quedando la operación de la siguiente manera. 1024 gigabytes por 1024 es igual a 1.048.576 megabytes. Vamos entonces a leer nuevamente el planteamiento del problema. ¿A cuántos CDs de 700 megabytes equivale un disco duro de 1 terabyte? Pues bien, ya he pasado 1 terabyte a megabytes. Lo que debo hacer es dividir estas megabytes para 700, quedando la operación de la siguiente manera.
1.048.576 megabytes dividido para 700 megabytes es igual a 1497,9 CDs. La respuesta entonces a este problema quedaría de la siguiente manera. Un disco duro de 1 terabyte equivale a 1497,9 CDs de 700 megabytes. Ejercicio número 10. ¿Cuántos CDs de 700 megabytes necesitaré para igualar la capacidad de un DVD de 4,7 gigabytes? Expresado de otra manera, ¿cuántos CDs de 700 megabytes hay en 4,7 gigabytes? Vamos a ver. Aquí me habla de megabytes, que están acá, y aquí me habla de gigabytes, que están aquí. Para iniciar a dar respuesta a este problema, lo que debo hacer es pasar estas gigabytes a megabytes. Gigabytes es una unidad de medida de almacenamiento superior a megabytes. Por esa razón debo multiplicar. La operación quedaría de la siguiente manera. 4,7 gigabytes por 1024. Aquí está el 1024. Es igual a 4812,8 megabytes. He pasado entonces de gigabytes a megabytes. Ahora lo que debo hacer es tomar esas 4812,8 megabytes y dividirlas para 700 megabytes, que es la capacidad de almacenamiento de un CD, acorde al problema. Y el resultado es 6,9 CDs. De esta manera entonces la respuesta al problema es la siguiente. Para igualar la capacidad de un DVD de 4,7 gigabytes, necesitaré 6,9 CDs de 700 megabytes. Ejercicio número 11. Tengo 2 gigabytes de espacio libre en mi memoria USB y quiero almacenar canciones que tienen un tamaño de 6200 gigabytes cada una. Pregunta: ¿cuántas canciones puedo grabar en mi memoria USB? Bien, paso 1. Establecer las medidas de almacenamiento de información que hay en el enunciado. Aquí tenemos gigabytes y acá tenemos gigabytes. Lo que debo hacer es pasar estas 2 gigabytes a gigabytes, teniendo en cuenta que voy a convertir de una medida de almacenamiento superior a una inferior, en otras palabras, de arriba hacia abajo. Entonces la flechita de arriba hacia abajo dice que debo multiplicar. Tomo las 2 gigabytes y las multiplico por 1024 para tener el resultado aquí en megabytes. Eso me da un total de 2048 megabytes. Ahora, estas 2048 megabytes las debo pasar a gigabytes. La operación y resultado queda de la siguiente manera. 2048 megabytes por 1024, que está acá, es igual a 2.097.152 gigabytes. Regreso al planteamiento del problema, el cual dice de la siguiente manera. Tengo 2 gigabytes de espacio libre en mi memoria USB y quiero almacenar canciones que tienen un tamaño de 6200 gigabytes cada una. ¿Cuántas canciones puedo grabar en mi memoria USB? Pues bien, la última operación que debo hacer es tomar estas 2.097.152 gigabytes y dividirlas para 6200, que es lo que pesa cada canción. Y el resultado será la cantidad de canciones que puedo grabar en la memoria USB. Aquí tenemos entonces el planteamiento y resultado. 2.097.152 gigabytes divididas para 6.200 gigabytes, que es lo que pesa cada canción, me da un total de 338,3 canciones. Pregunta: ¿cuántas canciones puedo grabar en mi memoria USB? La respuesta es: en la memoria USB puedo grabar 338,3 canciones. En esta cuarta parte
de este curso vamos a desarrollar preguntas de opción múltiple con única respuesta. Preguntas que pueden salir en un parcial. Vamos entonces a desarrollar el ejercicio número 12. Dice así: si el disco duro de un computador tiene 20 megabytes, equivale a... Nos dan entonces 6 opciones de respuesta y vamos a ver si la respuesta está aquí en alguna de las 6. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para el desarrollo de ese tipo de problemas o preguntas es identificar las medidas de almacenamiento de información que se encuentran tanto en el enunciado como en las posibles respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos megabytes, que está aquí, y también nos menciona bytes, que está acá abajo, y en la opción C se menciona gigabytes, que está acá. Lo que debo hacer es pasar megabytes a bytes. De esta manera descarto la opción A y la opción B. En el camino de megabytes a bytes se encuentra gigabytes, que es la opción C. Eso quiere decir que en el camino también la puedo descartar. Y acorde a los dos resultados, tanto de convertir en gigabytes o en megabytes, encontraré la respuesta. Vamos con el desarrollo. Para pasar entonces estas megabytes a gigabytes, debo multiplicar, porque estoy pasando de una unidad de medida superior a una inferior. La operación es la siguiente: 20 megabytes por 1024 es igual a 20.480 gigabytes. Eso quiere decir que la opción C no es la respuesta correcta. Entonces debo pasar a bytes, que es la opción A y opción B. Tomo entonces 20.480 gigabytes por 1024 y tengo un total de 20.971.520 bytes. De esta manera descarto la opción A y descarto la opción B. La opción C la descarté en la primera operación. Entonces A, B, C no son correctas. La opción D tampoco. La opción E tampoco es correcta. Eso quiere decir que la respuesta correcta a esta pregunta es la opción F. Ninguna de las anteriores. Ejercicio número 13. En la carpeta Mis trabajos tengo los siguientes archivos. A. Juego de computador de 2,5 gigabytes. B. Video de 1500 megabytes. C. Fotos que pesan 0,3 terabytes. Pregunta: ¿puedo grabar esos archivos en un DVD de 4,7 gigabytes? Vamos a ver si se puede o no se puede. Dicho de otra manera, lo que se nos pregunta aquí es si estos archivos alcanzan en un DVD de 4,7 gigabytes. Lo primero es identificar las unidades de medidas de almacenamiento de información que aquí se mencionan. Tenemos gigabytes por aquí, megabytes aquí, terabytes, que está acá arriba, y acá abajo está nuevamente gigabytes. Teniendo en cuenta que la capacidad máxima del DVD está mencionada en gigabytes, debo entonces pasar todas las unidades de medida a gigabytes. En el caso del juego de computador ya está expresado en gigabytes, entonces ahí ya está hecha la operación. Pasaré 1500 megabytes, que es lo que pesa el video, a gigabytes. Vamos a ver nuestra gráfica que nos indica que debo hacer. 1500 megabytes a gigabytes. Pasaré de una medida inferior a una medida superior, hacia arriba. La flechita dice que hacia arriba debo dividir. Tomo entonces 1500 megabytes, que es lo que pesa el video,
y las divido para 1024 y obtengo un total de 1,5 gigabytes. Paso siguiente. Debo pasar 0,3 terabytes, que es lo que pesan las fotos, a gigabytes. De terabytes a gigabytes debo multiplicar, porque estoy pasando de una medida superior a una unidad de medida inferior. La operación es la siguiente: 0,3 terabytes por 1024. Obtengo un resultado de 307,2 gigabytes. De esta manera entonces ya he expresado el peso de estos dos archivos B y C en gigabytes. ¿Qué hay que hacer ahora? Debo sumar 2 gigabytes más 1,5 gigabytes más 307,2 gigabytes y obtengo el resultado final de cuánto pesan estos tres archivos. Aquí está la operación: el juego más el video más las fotos, que pesan 0,3 terabytes. Tengo un total de 311,2 gigabytes. De esta manera entonces la respuesta a la pregunta es la siguiente. Pregunta: ¿puedo grabar estos archivos en un DVD de 4,7 gigabytes? No, estos archivos no se pueden grabar en un DVD de 4,7 gigabytes porque no alcanzan. Se requiere de 306,5 gigabytes adicionales. ¿De dónde sale este 300,6? De la siguiente operación. Estos tres archivos suman un total de 311,2 gigabytes. A este valor le resto la capacidad máxima del DVD y el resultado es 306,5 gigabytes. 14 y último ejercicio de este curso. Si el disco duro de un computador tiene 2 gigabytes, es equivalente a: paso 1, identificar las unidades de medidas de almacenamiento de información que hay en la pregunta. Aquí se menciona gigabytes, la señalo, aquí está megabytes y en la opción C se menciona gigabytes. Vamos al planteamiento. Si el disco duro de un computador tiene 2 gigabytes, es equivalente a la opción A. En otras palabras, 2 gigabytes es equivalente a 2048 megabytes. Vamos a ver. La operación a realizar es la siguiente. Tomo las 2 gigabytes y las multiplico por 1024. Aquí está gigabytes, las multiplico por 1024 para obtener el resultado en megabytes. Resultado que da un total de 2048 megabytes. ¿Qué dice la opción A? 2048 megabytes. Eso quiere decir que A es la respuesta correcta. Hemos finalizado este curso. Le invito a suscribirse a mi canal de YouTube, comentar, compartir el contenido en sus redes sociales, recomendar este canal a sus compañeros de clase, que de seguro les será de gran utilidad. No olvide activar la campanita de notificaciones, de esa manera será usted el primero en saber cada vez que cargue un video nuevo. Para mí ha sido un placer compartir con usted. Gracias por elegirme como su docente y nos vemos en el siguiente curso. Hasta pronto.